Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Controversia desata en el país la decisión de suspender la construcción de los hospitales en Salamá, Santa Bárbara y Ocotepeque, mismos que de acuerdo a la actual administración son construidos con fondos nacionales. El presidente de Honduras, Narri Afura, confirmó que la construcción de 3 hospitales permanece suspendida tras una orden emitida por el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas. De acuerdo con el mandatario hondureño, los 6 hospitales que están en construcción, 3 avanzan con normalidad porque son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, mientras que los otros 3 proyectos que son construidos con fondos nacionales son paralizados porque están dentro de la estructura presupuestaria del Estado, ya que para ejecutarlos se afectarían los pagos de otras obligaciones en materia de salud. La medida de paralizar los proyectos es garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos y asegurar que las obras continúen con respaldo técnico, financiero y legal. Los proyectos suspendidos corresponden a los hospitales de Santa Bárbara, luego de detectar que la obra presenta un incremento en el costo inicial, pasando de 1.784 millones de lempiras a 3.800 millones, más del doble del valor originalmente proyectado, sin que el diseño definitivo estuviera concluido. Por otra parte, cuestionan que esta decisión podría dejar un mal precedente a la Secretaría de Salud debido a los interminables casos de corrupción que salpican a todas las administraciones anteriores en esta cartera ministerial, que ha dejado casos como el de los hospitales móviles, regresando el fantasma de hechos que trajeron indignación al país. Para varias organizaciones de sociedad civil, la actual administración deberá analizar el próximo paso que dará, ya que si se trata de una decisión política, las consecuencias serían mayores, y si se llegase a confirmar una sobrevaloración, los responsables de este acto tendrán que pagar las consecuencias de sus acciones. Buenos días, gracias por estar acá con nosotros en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles la mañana de hoy. Martes ya es 12 de mayo. Hoy el programa se debe a esto. Poneme lo que dijo Narri Afura, presidente del país,
sobre los hospitales que estaban haciendo las autoridades, el gobierno anterior de Libertad y Refundación. Esto dijo el presidente Narri Afura. Se lo voy a explicar en pocas palabras. 3 de ellos están financiados por BIDI-BESIE y siguen su trámite y su ejecución normal. 3 de ellos son con fondos nacionales, pero quiero decir una cosa, voy a poner aquí entre comillas, con fondos nacionales que no existen, con fondos nacionales que significan dejar de pagarle a otra gente, a proveedores, a medicinas, a planillas, para podernos hacer hospitales. Entonces, estos 3 hospitales con fondos nacionales, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público intervino y nos dio una orden el día de ayer que paremos toda ejecución. Ya estaba desde comienzo de mi gobierno, detuvimos la ejecución de estos hospitales para ver, en primer lugar, si era factible, como se había programado el financiamiento para los hospitales, y ahora con mucha más razón del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas, que nos ha ordenado totalmente y contundentemente que no debemos de seguir construyendo los hospitales hasta que ellos no den un dictamen definitivo de eso. Pero esto no nos va a atrasar. Nosotros vamos adelante con los otros 3 hospitales, fortaleciendo los hospitales que tenemos. Hospital Escuela, el Tórax, San Felipe, Catarino Rivas, Leonardo Martínez, con todos vamos a trabajar. Estamos estudiando el nuevo hospital en Puerto Cortés. Entonces estoy seguro, en Progreso también, estoy seguro que vamos a cambiar muchas cosas. Bien, aquí tengo exautoridades de salud para que me opinen como conocedores de estos temas. Saludo al exministro de Salud, el doctor y exdirector del Seguro Social, ex embajador en Costa Rica y ex embajador en Suiza, Carlos Aguilar. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Raúl. Este es un tema que indudablemente ha captado no solo la atención de la gente, sino la indignación. La indignación porque Honduras es un país que, si hay algo que afecta gravemente la vida de los hondureños, es justamente el sistema de salud. Realmente es insólito, inédito, que una obra tan importante como es la construcción de los hospitales en un país donde hacen falta aproximadamente casi 20,000 médicos para cubrir apropiadamente los servicios de salud y no digamos enfermeras. Que suceda esto realmente es sumamente preocupante. Creo que en el transcurso del programa podremos conocer algunas interioridades sobre lo mismo, pero no hay duda de que esta es una mala noticia para el país. Se denuncian irregularidades, se denuncian sobrevaloración, y esto pues obviamente es algo que le corresponde a las autoridades investigar. Pero lo trágico aquí es los miles de pacientes que no están siendo atendidos en este momento y que sin duda alguna es un golpe fuerte para el sistema de salud. Bien, el doctor Brian Erazo, ex viceministro de Salud Pública en el gobierno de Libertad y Refundación. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por promover este espacio, Raúl. Creo que es importantísimo, ya que pretendemos hoy hablar desde la sensatez, el humanismo, para que la población pueda quedar muy clara, que ya está clara con este tema. Sin embargo, nos vemos ante un contraste de las comunicaciones, como lo acabamos de ver, que lastimosamente se han dicho cosas que en principal nos ofenden en primer lugar como ciudadanos hondureños, nos ofende también como médicos y también que hemos tenido trayectoria en materia de salud pública. Se están diciendo muchos elementos para desviar la atención, cuando el principal plan ya sabemos que ha sido priorizar lastimosamente un sector empresarial de la gran empresa en estos primeros 100 días, y a la población hondureña está sintiendo ese contraste, está sintiendo el contraste en la canasta básica, en energía y por supuesto en salud, que ya ellos lo decían en campaña, que su plan era privatizar los servicios, y creo que ellos sí han cumplido al pie de la palabra esa ejecución de ese plan, y es lo que vamos a estar desmenuzando el día de hoy. Que estaba bien que el gobierno hiciera eso, Carlos. Tú fuiste ministro de Salud en la administración de Mel Zelaya y estuviste en el seguro. ¿Qué piensas? Bueno, creo que todo gobierno, cuando recibe estos proyectos que son multimillonarios, se devienen en la obligación de revisar
si fueron apropiadamente programados, obviamente si tienen un soporte financiero, si tienen un diseño, si se sabe cómo van a operar, es decir, bajo qué modelo se van a dirigir estos hospitales. Y una serie de elementos técnicos que por supuesto las autoridades tienen que revisar. Creo que aquí hay dos elementos importantes. El primero es que la transición fue sumamente accidentada. No hubo, de acuerdo a los reportes que mirábamos en las noticias, un traspaso profesional de altura, con transparencia y además con el deber ciudadano de un funcionario público de entregar su cargo a quien lo va a sustituir. Y esto, por supuesto, llevó a tener que, sobre la marcha, las nuevas autoridades empezar a revisar estos datos. Yo creo que si se han encontrado irregularidades, o al menos hay una fuerte duda sobre estos contratos, sobre estas obras, por supuesto que debe de investigarse. Lo que yo creo que está también haciendo mucho ruido, y esto lo quiero decir sin tener una agenda partidaria, sino como exfuncionario que conozco desde adentro cómo funciona y cómo se toman las decisiones y además quiénes las toman sobre este tipo de decisiones. Cuando se construyen hospitales, se hace bajo una perspectiva de una necesidad técnica y se analizan otros elementos. Si donde voy a construir este hospital es realmente necesario, si voy a tener el personal médico y de enfermería y toda la gran cantidad de recursos humanos que se necesitan, si ya definí mi modelo de salud, si tengo claro hacia dónde quiero llevar el sistema de salud o simplemente es populismo sanitario. Cuando estos elementos se analizan y se toman las decisiones apropiadas, los proyectos deberían de no sufrir este tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Lo que ha vivido Honduras durante muchísimos años y décadas. Un sistema de salud que no responde a las necesidades porque la agenda política de los partidos que llegan al poder nunca han puesto la salud como algo prioritario. Lo vimos en el gobierno anterior y lo estamos viendo ahora. Y creo que esto es lo que estamos pagando. Que la sociedad hondureña, sus grandes protagonistas, los pacientes, los médicos, la academia, los medios de comunicación, desde luego la empresa privada, los prestadores privados de salud, la industria farmacéutica, no se han podido reunir, no nos hemos podido convocar para definir el modelo de salud que Honduras tiene. Lo que estamos viendo es el efecto de eso. Yo insisto, es una triste noticia porque estas inversiones multimillonarias al final, quien las paga es el pueblo hondureño, es el bolsillo de los hondureños los que están financiando estos proyectos, que conociendo cómo funciona también acá la investigación, seguramente, Raúl, pasarán meses, si no es que años, antes de que estas investigaciones terminen y que se puedan retomar estos proyectos para concluirlos, si es que acaso esa fuera la decisión final que va a tomar el actual gobierno. Es una tragedia para Honduras. El segundo país más pobre de Latinoamérica que le pasen esas cosas. No sé si te lo dije una vez a Carlos, que yo no creía que iban a terminar los hospitales. Y lo dije desde que supe que iban a hacer eso. Y escuché que eran 20 camas para ese hospital de Salamá. Y yo dije, 20 camas. Yo eso no sé mucho. Pero pensé, razonando, que poquito un hospital de 20 camas, tío. Bueno, creo que se incrementó después. Pero siempre pensé que un montón de hospitales no los iban a terminar. O sea que hoy vamos al quinto mes del 2026 y de los 6 no hay uno terminado en Roatán. Sí, correcto. Pero yo siempre pensé que 6 no, Carlos. Raúl, el déficit que Honduras tiene en camas de hospital se acerca a las 25,000 camas. Explicarle a la gente qué es eso. El déficit de camas de hospital son 25,000 camas. En español, que la gente entienda. Okay. Eso significa que Honduras tiene una cantidad de hospitales muy pequeña. Son 27, 28 hospitales en todo el país, cuando países como República Dominicana andan cerca de 90, más de 100 hospitales, países que son muy parecidos a nosotros. Eso significa que el sistema público, incluyendo el Seguro Social, no tiene el suficiente número de camas para atender a la población hondureña.
Es decir, que necesitaríamos construir a este ritmo que vamos, haciendo 8 hospitales, que tengo mis dudas que se necesitaran los hospitales donde se decidieron construir, pero bueno, asumiendo que se tomó una decisión técnica, necesitaríamos probablemente 4 a 5 gobiernos más para acercarnos un poco a esa cifra, de tal manera que el no tener camas significa que tenemos una necesidad urgente de camas, de hospitales, donde los pacientes se puedan internar. Por eso, cuando el ciudadano hondureño llega a un centro de salud o a un hospital pequeño a que lo atiendan y necesita operarse, por ejemplo, una cirugía un poco más complicada como de pulmón, ese paciente tiene que ser referido hasta Tegucigalpa. ¿Por qué? Porque no hay hospitales en la región que lo puedan atender. No hay hospitales en Comayagua, no hay hospitales en Choluteca que tengan esa capacidad y así en todo el país. Esa es el déficit de camas, de tal manera que nadie discute la necesidad de construir hospitales. Aunque acá, Raúl, yo tengo también mi opinión y creo que Honduras necesita, antes de construir hospitales, miren eso, definir qué sistema necesitamos de salud antes de construir hospitales. Pero esa es la gran tragedia. Yo, sinceramente, esta noticia es lamentable. Entiendo yo que un juez ha dictaminado, de acuerdo al requerimiento del Ministerio Público, que hay irregularidades y que se tiene que parar la construcción de esta obra. Ver lo que estamos viendo en esas imágenes es triste, es frustrante y yo creería que insólito. Como tú lo decías, somos en la región latinoamericana uno de los países más pobres y en Centroamérica después de Haití estamos, exactamente, y en Centroamérica estamos prácticamente a la cola, al final de indicadores en el sistema de salud. Y Haití tiene más hospitales en proporción, le cuento, Raúl, más bien. Sí. Y creo que es importante reafirmar algo, que hay que transparentárselo a la población, porque es bien difícil andar hablando cuando no hubo transición en salud, y eso creo que tiene que quedar claro el día de hoy. No hubo transición en salud. La presidenta Xiomara Castro en aquel momento, en enero, giró la orden de activar las comisiones de transición. Nosotros nos quedamos esperando. Yo lo digo con toda la transparencia. Nosotros en diciembre de 2021, enero de 2022, podrán decir muchas cosas de la profesora Alba Consuelo, pero ella nos recibió en múltiples reuniones que se tuvieron con los diferentes equipos técnicos, pero ni en diciembre de 2025 ni en enero de 2026 hubo eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya se mira una intencionalidad, porque alguien que no se acerca para hacer un proceso de transición significa que hay elementos que no le interesan. Lastimosamente, mes 4 todavía no nombran un ministro de salud. Eso no se ha visto en ningún país del continente, que el mismo presidente asuma como ministro de salud. Entonces ahí se mira la improvisación. Pero es que la gente del Libre también dijo que no iba a hacer transición, que no se le olvide eso. Pero nosotros estamos en toda la disposición y públicamente se dijo ya en las últimas 3 semanas, tal vez en diciembre, por el tema de las tensiones que habían del Consejo Nacional Electoral, porque estuvimos ante, lastimosamente, mucha manipulación y fraude durante estas semanas de diciembre, pero en enero creo que se rectificó, pero ellos nunca se acercaron. Y creo que es importante poner 2 elementos en contexto. Lo primero, este tema de Centroamérica, solo Guatemala está detrás de Honduras en el tema de hospitales y solo Guatemala está detrás de Honduras en toda Latinoamérica. Somos el país 33 de 34 de Latinoamérica y el Caribe de número de hospitales en proporción. Entonces creo que la población sí tiene el derecho de querer aspirar a una dignidad, querer aspirar a no tener servicios saturados, porque no nos vayamos tan largo. El Salvador tiene 42 hospitales y es del tamaño de Olancho. ¿Y Olancho cuántos hospitales públicos tiene? Uno, porque el que está en Catacamas es privado y eso hay que decírselo a la gente también. Luego tenemos Nicaragua, casi 80 hospitales y tienen arriba de 6 millones. Costa Rica tiene la misma cantidad de hospitales que nosotros, pero tiene la mitad de la población. Entonces, ¿quién era el ministro del Libre en la transición? La doctora Carla Paredes, y ella estaba en la total disposición de recibir si se acercaban equipos técnicos, pero eso no existió. Carla Paredes, la anteojos. La señora. En la transición de nuestra parte, en la transición de ellos, en la transición de ellos desconozco, porque hasta el día de hoy no tienen ministro. Creo que eso les ha afectado un poco, porque han estado en una competencia entre quién es el ministro.
Y lo otro es, Raúl, que esto ya lo vivió la población hondureña. A mí me gusta mucho la historia de la salud pública y esto que estamos ahorita discutiendo ya ocurrió en el pasado. Y no en el pasado hace 50 años, sino en este siglo. Tuvimos dos situaciones. Hospital María. ¿Esa señora es la que había renunciado? Hospital María, ¿quién? La doctora Carla. Ay, yo la vi hasta la última semana de enero. No, pero renunció. Pero ahí estuvo. Y se fue a Santa Bárbara. No. Doctor, yo no sé si son No, yo estuve en reuniones con ella todo el Pero había renunciado. Y estuvimos esperando para y hasta le cuestionaron que se no fue a agarrar vinieron. la plaza, me acuerdo. Y le gustaba pelear a esa doña. Me acuerdo que no abonaba mucho o alimentaba el pleito, ¿o no? Sí, yo creo que esto fue un factor muy importante. No hubo esa armonía necesaria y yo recuerdo declaraciones de muchos funcionarios, sin el ánimo de señalar a nadie desde luego, creó un ambiente en el sector salud de una polarización nunca antes vista. Los insultos a las enfermeras, los insultos a los médicos, los insultos a los medios de comunicación. Y eso me parece a mí que en un sector tan sensible, tan complejo como el área de la salud, hizo que la gestión fuera realmente compleja. Incluso hubo expertos que decían, ¿por qué la CIT, que es una Secretaría de Salud que jamás ha construido un hospital, que se dedicó, como la ley lo ordena, a construir otro tipo de instalaciones, empezó a construir hospitales? Esta es un área, y los ingenieros lo saben, y los arquitectos, por supuesto, pero muy especializada de la ingeniería civil. Construir hospitales no es fácil, requiere un profundo conocimiento, una enorme experiencia, y creo que uno de los ¿Para factores... ti no fue correcto que la CID construyera eso? Para mí no fue correcto. ¿Por qué? Porque no tienen el expertise, no tienen la experiencia, no tienen ingenieros capacitados ni arquitectos especializados en el diseño. En general, el país como no llevaba décadas, ¿verdad, doctor, sin construir hospitales? Y por supuesto, se necesita gente muy capacitada para pensar en el equipamiento y se necesita todavía gente más capacitada para definir cómo van a funcionar esos hospitales. Es decir, bajo qué modelo, descentralizado, no descentralizado, de dónde van a salir los médicos, las enfermeras, los técnicos de laboratorio, etcétera, que van a trabajar en esos hospitales que, según los informes, pasaron, por ejemplo, de 100 camas a 140 camas y solo el agregar una cama tiene una implicación financiera altísima. El agregar más unidades tiene un gran impacto financiero, de tal manera que cuando se empiezan a construir hospitales sin esa claridad sucede lo que estamos viendo. Contratos que, entiendo yo, están siendo revisados justamente por eso, porque los valores, de acuerdo a lo que se ha dicho, no corresponden a lo que se tenía planificado. A veces es mejor, por transparencia, por capacidad de ejecución, por profesionalismo, llevar estos proyectos que son multimillonarios a licitaciones públicas internacionales, en las que participen organizaciones, empresas. Pero es que eso es tardadísimo. Y se hizo. En varios se hizo. Pero es preferible. Y también se criticó que por qué dejamos participar a chinos, decían. Entonces vemos que aquí hay otros intereses. No, pero y de nuevo, doctor, usted que es estudioso de la seguridad social en Honduras. Solo termino esto. Lo de China corresponde a otro tipo de arreglos. Pero fue licitación internacional. Sí, pero ahí hubo otro tipo de situaciones. Pero la pregunta de Raúl es si la CID debería construir o no hospitales. Yo insisto, creo que no había experiencia. Escuché inclusive altos funcionarios de la CID que no estaban de acuerdo en hacerse cargo de estos proyectos, porque, reitero, se necesita mucha experiencia para poder construir un hospital. Usted puede haber construido casas, puentes, restaurantes, carreteras, etcétera, pero si nunca ha construido un hospital, la curva de aprendizaje sobre cómo se diseña, cómo se construye y cómo se hace el equipamiento y cómo se contrata el personal requiere, reitero, una enorme capacidad y una enorme experiencia. De nuevo, Raúl, yo creo que hay que ver la discusión de fondo, ¿verdad? Y el doctor que ha estado en el sistema de la seguridad social lo sabe. Cuando Maduro se tuvo esta misma discusión, existió un decreto que básicamente planteaba que la seguridad social
no podía construir sus propios hospitales. Entonces, en aquel momento, en 2023, hace 23 años, en este país se tomó la decisión de privatizar la seguridad social a través del modelo subrogado. Esta discusión que estamos teniendo ahorita ocurrió hace 23 años mediante un gobierno también cachureco que vino a venderle a la gente que la seguridad social no podía hacer sus hospitales. Cuando vemos en El Salvador, el Seguro Social del Salvador tiene 12 hospitales, tamaño de Olancho otra vez. Entonces, luego Hospital María, todo el gobierno de Porfirio Lobo Sosa tuvieron paralizado ese hospital y el doctor no me va a dejar mentir, ese hospital abre porque jalaron recursos humanos y equipo del hospital escuela, más bien lo debilitaron, porque no le apuestan a la salud pública y también lo pusieron a funcionar bajo un modelo así tercerizado también, que no lo iban a poner a funcionar hasta que no lo administrara una fundación. Entonces, esta historia ya la vivimos y eso creo que el pueblo hondureño lo tiene que saber porque esa es la discusión de fondo. Porque esto es parte de un plan mayor, lastimosamente, de privatización del sector salud, que lo venían vendiendo el Partido Nacional desde su plan de gobierno, porque algo que hay que transparentar hoy es que no solo el tema de los 6 hospitales y los 2 de trauma son los que tienen paralizados actualmente. Paralizaron algo ya en funcionamiento. Eso a mí me parece inaudito, porque carece de un sentido humano. Por ejemplo, el Centro de Adicciones y Dependencia. En la última encuesta, los adolescentes de Honduras, el 20% están consumiendo drogas, según la última encuesta que se hizo en municipios urbanos. Y cerrar el Centro de Adicciones y Dependencias que ya estaba funcionando en febrero, despidieron a todo el personal de ahí de salud. Luego, porque hay 4 etapas en estos procesos, ¿verdad? Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha. Pero los neonatales. Solo Raúl, déme un minuto para que analice. Poneme otra vez lo que dice el presidente Azura. Ahí dice que ustedes no dejaron dinero para eso. Ellos se contradicen. En primer lugar, sale el ministro de Comunicaciones. Por eso, poneme al presidente Azura para escuchar al doctor, luego a ver cómo analiza lo que dice el presidente. Marco. Se lo voy a explicar en pocas palabras. 3 de ellos están financiados por BIDI-BESIE y siguen su trámite y su ejecución normal. 3 de ellos son con fondos nacionales, pero quiero decir una cosa, voy a poner aquí entre comillas, con fondos nacionales que no existen, con fondos nacionales que significan dejar de pagarle a otra gente, a proveedores, a medicinas, a planillas, para podernos hacer hospitales. Entonces, estos 3 hospitales con fondos nacionales, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público intervino y nos dio una orden el día de ayer que paremos toda ejecución. Ya estaba desde comienzos de mi gobierno, detuvimos la ejecución de estos hospitales para ver, en primer lugar, si era factible, como se había programado el financiamiento para los hospitales, y ahora, con mucha más razón, del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas, que nos ha ordenado totalmente y contundentemente que no debemos de seguir construyendo los hospitales hasta que ellos no den un dictamen definitivo de eso. Pero esto no nos va a atrasar. Nosotros vamos adelante con nosotros 3 hospitales, fortaleciendo los hospitales que tenemos. Hospital Escuela, el Tórax, San Felipe, Catarino Rivas, Leonardo Martínez, con todos vamos a trabajar. Estamos estudiando el nuevo hospital en Puerto Cortés. Entonces estoy seguro, en progreso también, estoy seguro que vamos a cambiar muchas cosas. Fondos nacionales que no existen. Creo que la decisión política de parar la construcción de los hospitales, hay pocas cosas tan impopulares y ellos lo saben. Y por eso han ido cambiando el discurso y están tratando de buscar la manera de justificar pararlos sin que les afecte su imagen política, pero eso es imposible. Y hoy llevo el relato desde febrero. Primero salió un viceministro al decir que no, que los hospitales eran muy grandes. Después, semanas después, salió diciendo no, que el problema era que había mucho trabajador de otro país ahí construyendo en un hospital. Después salió el otro viceministro, otra semana después, diciendo que no, que el problema fue que nosotros les dejamos encaminado el equipamiento. Por supuesto, esos son procesos paralelos en los que se construye, ya se va licitando los procesos de equipamiento y eso es perfectamente normal. Luego sale diciendo el ministro de Comunicaciones, y creo que eso pegó porque no les ha salido la estrategia, diciendo que no existían los hospitales. Y creo que eso fue lo que más generó indignación porque la gente va ahí y los mira, pues. Luego vino la designada y trató de corregir. Dijo, no, es que solo hay obra gris, dijo la designada.
Después viene el procurador, que el procurador constitucionalmente es el defensor del pueblo hondureño, y dijo, no, lo que la Procuraduría y el Tribunal Superior de Cuentas estamos cuestionando es si se necesitan y la funcionalidad. Y luego viene ahora el presidente a decir, no es como el otro que decía que no existían los hospitales, sino que el presupuesto no existe. Cuando ellos mismos, ¿quién hizo la readecuación 2026 del presupuesto? El bipartidismo ahorita en el Congreso. Había un presupuesto de más de 10.000 millones de lempiras para inversión social y lo dejaron en menos de 5.000 millones de lempiras. Y aún a los hospitales, si uno revisa, el presupuesto de la CID tienen más de 500 millones de lempiras asignados a esos 3 hospitales. Entonces creo que a él tampoco de la CID le han estado trasladando toda la información, o seguramente quieren hacer una modificación presupuestaria luego para trasladar esos montos a otros fines, y eso también es parte de la estrategia que tienen, así como hicieron con la Secretaría de Salud, Raúl. Uno revisa el presupuesto 2026 y le dice, subimos el presupuesto, y la única partida que subió fue la demora quirúrgica para pagarle a hospitales privados. Entonces, ese es el juego comunicacional que ellos han tenido, que quieren de alguna manera lavarse la cara porque una decisión de parar un hospital es sumamente impopular. Y ya en 100 días son el gobierno más impopular. No, espérese. Pongan atención ahí, pongan última hora. Ven, el informe que tengo de última hora es que los funcionarios de la CID involucrados en la construcción de esos 3 hospitales con fondos nacionales están siendo investigados. Como dice Nasri Asfur ahí, a petición del Ministerio Público y con acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas, exfuncionarios de la CID están siendo investigados por la construcción de esos 3 hospitales con fondos nacionales. Así de sencillo está la cosa. Ahí también les dijo a Asfura que fondos nacionales que no existían habían dejado los del gobierno anterior. ¿Qué piensas, Carlos? Sí, bueno, acá hay algunos elementos importantes que hay que señalar. Creo que si el Ministerio Público tiene indicios de que ocurrió algo y que se debe de investigar, y si las personas que participaron en el diseño, en la construcción y en la ejecución de esta obra tienen todo en orden, pues no debería de haber mayores problemas, y seguramente si es así, la construcción se debería de reactivar una vez que sea esclarecido y desvanecido las dudas que hayan. Pero si no es así, entonces estamos frente a un problema realmente gravísimo que nos recuerda el desastre de los hospitales móviles. Me dice el abogado Antonio Rosa, para que siga, doctor, sí. Dice, te apuesto que al terminar la auditoría de esos hospitales van a golear a Joya sus peluches 3-1 en cuanto a los hospitales móviles tranquilos y serenos. Bueno, justamente a eso me quería referir. Y por eso reforcé eso. Sí, Honduras tiene una historia terrible en este tema de la corrupción en salud. Y por supuesto, no vamos a ser nosotros quienes juzguemos si hay o no irregularidades. Justamente para eso está el Ministerio Público. Sin duda alguna, esto es una malísima noticia para nuestra institucionalidad. Pero quiero yo destacar algo que mi colega mencionaba y obviamente me doy por aludido con el tema de los hospitales del Seguro Social. En el gobierno anterior no se construyó 1 metro cuadrado para la seguridad social. Esta es una de las enormes deudas que quedan en la historia institucional de los gobiernos, y creo que acá hablar de privatización debe de explicársele a la gente qué es la privatización, porque no es cierto que en los 4 años anteriores ni en los 20 o 30 años previos no había privatización. Claro que la hay. Cada vez que el hondureño mete la mano en su bolsillo para pagarse un examen, cada vez que los familiares tienen que salir a conseguir dinero prestado para comprarle una placa para un paciente que se tiene que operar por una fractura, eso se llama privatización. En Honduras, cerca de la mitad de la población, casi el 46% de todo el gasto de salud que hay, proviene de la bolsa de los hondureños. Entonces no hablemos de que en este gobierno hay privatización. Siempre ha existido
Y ese es el gran problema que Honduras tiene. Un sistema de salud que no es equitativo, que castiga al más pobre. Si aquí en Honduras, cuando un enfermo o un paciente tiene una enfermedad grave, es una catástrofe financiera para la familia. Por ejemplo, un paciente que le da un derrame cerebral o una fractura grave, y eso viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces yo creo que hay que poner las cosas en su justa medida, y lejos de ese discurso populista, debemos de reconocer que nuestro sistema de salud no le ha interesado a los políticos. Y lo estamos viendo en los gobiernos anteriores y en este, por supuesto, donde ni siquiera sabemos hacia dónde va la salud pública. Peor, la seguridad social. No hay un plan, no hay una declaración de intenciones, y en ese sentido creo que Honduras va a seguir exactamente igual. Hoy la noticia es esta: la paralización de la construcción de estos hospitales por supuestas irregularidades. Pero la tragedia del pueblo hondureño va a continuar y las personas seguirán acudiendo al hospital escuela y tendrán que seguir sacando de su bolsillo para pagarse exámenes, para pagarse medicamentos, para pagarse insumos, para poder ser atendidos. Esa es la noticia y esa debería de ser la principal preocupación del gobierno del Estado de Honduras para poder atender apropiadamente a la población hondureña. Hospitales como ese que estamos viendo no hay en Honduras, ¿no? Ponelo. Mira. Esto... Creo que es en Santa Bárbara ahí. Sí, esa es grabación, si no me equivoco, de la CID. No, el de Santa Bárbara no es diferente, no estaba en esa etapa, pero sí, y creo que es a lo que se puede aspirar. Y para salir de la discusión administrativa legal, Raúl, nosotros lo hemos dicho, que hagan las auditorías y más bien que vayan más allá, que hagan una auditoría internacional, porque como lo decía el doctor, así como acá no hay equipos técnicos especializados en hospitales en muchas instituciones, tampoco lo tiene el Tribunal Superior de Cuentas, tampoco lo tiene el Ministerio Público. Entonces creo que lo más sensato y lo más transparente para la población hondureña es que venga más bien gente experta de afuera, y en eso nosotros estamos con la total voluntad y transparencia de hacerlo. Si nosotros sí podemos decir que subíamos todo al portal de transparencia, ahorita lleva semanas cerrados el portal de transparencia. Entonces ahí no está la discusión. Yo creo que lastimosamente ellos elevaron la discusión y este debate a lo político. Ya tienen control de todo. Para eso es que querían control del Ministerio Público, para eso es que querían control de la Corte, lastimosamente. Y ahora se pueden inventar cualquier cosa, porque hasta hicieron perdedizos los expedientes de las plazas de colegas, y bajo esa excusa están despidiendo colegas, lastimosamente, en la Secretaría de Salud. De nuevo, esto es un plan, no haber transición, malversar el discurso y la documentación también para imponer un discurso, y de nuevo el procurador venir a decir, un hondureño, de que en estas zonas no se ocupa hospitales, y creo que el principal ejemplo lo tenemos con Roatán. Decirle a la población de Roatán que se le incendió un hospital que no tenía las condiciones, que no ocupaba un hospital nuevo. Creo que ese es el ejemplo más claro de que los hospitales tenían tanto la voluntad política, pero también la factibilidad técnica de que eran necesarios. En Roatán, el hospital anterior, no sé si ustedes los conocieron, eran mitad cemento, mitad madera, el hospital de Salamá, adobe. me dice un ex compañero suyo de gabinete que lo fueron a hacer en un lugar lejano, que en un lugar, ¿por qué? Uno tiene criterios de diferente índole. Un exfuncionario del gobierno de Libertad y Refundación. Sí, pongamos el ejemplo de Puerto Lempira. Ministro. Generalmente no, ese de Salama dije que... Es por condiciones, se habla de acceso. Es decir, hay comunidades que la gente, como no puede salir tan regularmente, se justifica ponerlos porque este tiene cobertura para Norte de Olancho. Así como el Norte de Olancho, hasta una época bien reciente, no tenía carretera. Ahí me estaban contando el fin de semana mi abuela, que iba en avión. Y no por eso nunca le vamos a hacer carretera a los municipios. Ojo, ya me acordé, ojalá que no pase, que ni Mel ni Pepe terminaron una carretera en 8 años, Olancho. De nuevo, lo mismo pasó con el Hospital María, y por eso esto debería ser más un pacto social, pero es como que dijéramos, Puerto Lempira, que solo tiene 50,000 personas, no ocupa hospital. Hay condiciones de acceso, lastimosamente, que a veces se justifica. O paso Cotepeque. O Cotepeque es el caso más claro. ¿Saben cuántas mujeres paren en la frontera con El Salvador, de que se van a El Salvador, porque no les damos nosotros las condiciones? Más de 3,000 mujeres al año. Y ese es un criterio de acceso que justifica poner infraestructura sanitaria ahí.
¿O cuál es el otro criterio de acceso? El catarino. Todos los directores del catarino, ¿qué le dicen al presidente, al ministro y a todas las autoridades? No aguanto, doctor, aquí se me están muriendo los niños y también las personas que ocupan cirugía de emergencia porque me mandan de Copán, de Ocotepeque, de Santa Bárbara. Entonces son análisis que se hacen de acceso a los servicios de salud. Uno no solo lo puede ver en números planos de población, porque ahí el debate se queda corto, sino que tiene que ver estas condiciones de acceso, porque a mí me da pena, y yo se lo decía a la gente allá de Occidente, a mí me da pena que más de 3,000 mujeres tengan que ir a buscar ayuda a otro gobierno para parir. Entonces creo que ahí es que se justifica poner esa infraestructura. Poner ese de Santa Rosa que me dice Arteaga, este es el de Santa Rosa de Copán, ya lo tiene Marco. Está abandonado también, dicen. Correcto, y peor aún, Raúl, los neonatales que ya estaban equipados, que son 4, Olancho, Comayagua, que lo inauguramos en enero, el del Hospital Escuela, atrasadísimo, y La Paz, que eso servía para descargar el Hospital Escuela, los tienen parados, despidieron al personal de salud que estaba, Raúl, solo por sesgo político lo tienen parado. Tú decías al comienzo que era evidente que no iban a terminar los hospitales. Sí. O sea, hubieran hecho unos 3, ¿no? Sí, o la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no se comenzaron a construir desde el comienzo? ¿Por qué se empezaron a gestionar cuando ya había pasado mucho tiempo en el gobierno? Porque estamos de acuerdo. Ponerle ahí que ese es el de Santa Rosa de Copán, que está abandonado. Totalmente abandonado. El diseño de un hospital lleva muchísimo tiempo. Por eso con equipamiento comprado. Cuando no hay un plan, cuando no se tiene claro hacia dónde va un sistema de salud, ocurre lo que estamos viendo. Por eso la improvisación, la falta de capacidad, la falta de compromiso lleva a este tipo de situaciones. Y indudablemente nadie puede negar o discutir que no se necesita un hospital. Pero yo también me cuestiono el lugar donde se decidió construir muchos de estos hospitales. Lo mismo se dice de el Centro para la Producción de Medicamentos, para que la gente entienda, que entiendo que fue un proyecto que está también suspendido. Eso es en Santa Bárbara, ¿no? En Santa Bárbara, entiendo que ¿Centro? En Quimistán. ¿Centro? Tiene un nombre técnico así muy complejo. Pero para la producción de medicamentos. Pero básicamente es para la fabricación de medicamentos. Muchos criticaron el lugar donde fue construido, poco acceso, muy difícil que el recurso humano altamente capacitado pueda llegar a trabajar ahí, una serie de temas. Entonces, creo yo que la falta de sustento y la falta de compromiso político desde el inicio de la gestión es lo que hace que los gobiernos tengan estos traspiés, porque no colocan la salud como algo importante. Yo recuerdo cuando se estaba por aprobar el presupuesto para la Secretaría de Salud. Ahí están los 3 que están siendo investigados. Exacto. En el año 2024, el incremento del presupuesto de salud comparado con el incremento que hubo para la Secretaría de Planificación Estratégica fue incomparable. Creo que no superó el 2% en salud y otras secretarías recibieron incrementos cercanos incluso al 100%. Y esto habla de la prioridad para un gobierno. Por eso, ver estas imágenes, Raúl, es realmente tristes pensar que pueden haber irregularidades, que ojalá no las existiera, por supuesto, y que se puedan reanudar o reorientar o cualquier decisión que se tome. Pero lo peor que nos puede pasar es tener otro caso de hospitales móviles versión 2. Esto sería una tragedia para Honduras. Doctor. Sí, y hasta en ese punto el Ministerio Público no actuó de esa manera. Fíjense que poniendo el caso de los hospitales móviles, es que también en estos procesos está el proceso de investigación que va en paralelo a terminar la ejecución de los proyectos. No por una cosa se puede parar la otra y ahí se mira la intencionalidad. Los hospitales móviles, ahí sigue el curso en el Ministerio Público de varias líneas de investigación. Sin embargo, no por eso se paró. El equipamiento que era rescatable se utilizó en los predios hospitalarios que estaban adscritos de los hospitales móviles. Nosotros en eso no fuimos sectarios. Para la emergencia de dengue, ahí se usaba porque justo tenían una lógica de ampliar número de camas esos hospitales móviles. Y ahí es que nosotros decimos no somos iguales
ni somos sectarios como ellos. Nosotros no íbamos a guardar ambulancias, no íbamos a trazar entregas, porque ahorita nosotros hemos visto unas incubadoras del Catarino que estaban desde ya a finales de enero en el país, hasta ahorita las están entregando. ¿Para qué? Para saludar con sombrero ajeno, y eso de verdad en salud es temerario, porque cada día, cada semana que pasó, murieron decenas y decenas de recién nacidos en el departamento de Cortés y las zonas aledañas por no haber entregado esas incubadoras a tiempo. Entonces, doctor, esas decisiones son temerarias, doctor. Eso de saludar con sombrero ajeno, quiero recordar o comentar. Cuando me tocó dirigir el Seguro Social y lanzamos el proyecto de la ampliación de los hospitales y construir hospitales para el Seguro Social, recuerdo que para ese entonces un ministro, que luego fue candidato a un cargo de elección popular, me reprochó diciéndome, y lo dijo en los medios de comunicación, que para qué construir hospitales si no los íbamos a poder inaugurar nosotros. Eso para mí fue algo chocante. Y es importante aclarar. ¿Quién fue ese, doctor? ¿Recordá? Sí, hombre. Fíjate que no quisiera, dio declaraciones, no quisiera señalarlo, pero que un ministro probablemente una de las secretarías de Estado más importantes haya tenido esa expresión, es un poco contradictorio con el relato que usted está diciendo de saludar con sombrero ajeno. Carlos, ¿quién fue ese? Pero mire, más allá de señalar o el olfato periodístico de Raúl preguntándome el nombre, eso es lo que le pasa a los gobiernos cuando llegan políticos a dirigir instituciones que les interesa nada más la foto, que les interesa el discurso en ese momento, que su máxima aspiración es cortar una cinta y no pensar en el país. Los cargos son efímeros, igual que los gobiernos, pero los hospitales, Raúl, es una obra que definitivamente salva vidas. Yo siempre pongo como un referente, y para mí probablemente el político más importante, yo creo que en el último siglo probablemente, es el expresidente liberal Ramón Videla Morales, por haber tenido esa capacidad de generar esa revolución en el sector salud acompañado... Yo creí que ibas a decir Mel Zelaya. Bueno, todos los presidentes han tenido cosas positivas, pero me refiero al área de la salud. O sea, una visión de un presidente que yo creo que quizás porque era médico y además el momento en el que donde él se formó venía de la Europa Occidental de los años 40, entonces le imprimió un dinamismo increíble al sector salud. Y luego todavía, Maduro lo torpedea, que es lo que digo yo. Y todavía que es lo mismo que se nosotros está haciendo ahorita. Nos beneficiamos, inclusive como pacientes, como estudiantes, donde nos formamos en la estructura del materno infantil. Así que yo creo que esta es un ejemplo de lo que pasa. Esta es una consecuencia, la paralización de estos hospitales, de la improvisación, de esta terrible polarización que el país vive, que los políticos son incapaces de ponerse de acuerdo en un tema tan prioritario como es la salud. ¿Cómo es posible que no haya ocurrido una transición en salud? No importa la causa, pero no se dio, doctor. Eso es lo Pero algo que lamentable. No podemos desconocer es la voluntad política que también tenía la presidenta Xiomara Castro, que ella más bien confrontaba a ministros y ministras de por qué no se podía avanzar más rápido, ¿verdad? Y muchas veces con estos organismos de crédito, y el doctor no me va a dejar mentir, también hay plazos que no los pone uno. Y también históricamente es importante decir que ni un tan solo hospital en Honduras ha tardado un solo periodo de gobierno. Siempre hay un traslape en la puesta en marcha de estos procesos. Pero hay que decirlo, el Partido Nacional siempre ha sido temerario y siempre ha torpedeado este tipo de iniciativas. El búnker del San Felipe lo tienen parado, Raúl. Pero parte de la misma lógica que tienen ellos. Desde Maduro hay un decreto que privatiza la atención en cáncer y ahí está publicado y decía, la Secretaría de Salud nunca va a poder desarrollar capacidades para la atención en cáncer, cúmplase. Y lo llevaron a una fundación privada toda la atención en cáncer. Y ese búnker, que tiene 95%, ya está para puesta en marcha, lo tienen detenido. Entonces esto es parte de todo un plan de debilitamiento, lastimosamente, del sistema. No es algo aislado de los hospitales, quieren sacarlo, y también quieren mentirle en la cara a esas poblaciones que tanto han sufrido. Porque el mismo hospital de Santa Bárbara, poca gente sabe, pero Santa Bárbara es la única cabecera departamental que no tiene centro de salud. El mismo centro de salud funciona dentro del hospital
Y muchas veces se cuestiona por qué el hospital de Santa Bárbara es más grande. Uno, porque todos los municipios alrededor de Santa Bárbara están categorizados como los municipios que más están creciendo poblacionalmente de todo Honduras. Entonces, como los hospitales son proyectos a 20, 40 años, uno tiene que ver esas proyecciones. Y por eso es que este hospital, porque es una zona de tránsito, Santa Bárbara, Quimistán, junto a La Lima, están como las zonas a convertirse en el músculo agroindustrial del país. Todos estos son parte de los estudios y estos estudios se hicieron junto a los bancos. Son temerarios, recurso humano. Nosotros dejamos el doble de becas para formación de especialistas. ¿Y sabe qué hicieron, Raúl, ahorita? Están devolviendo a todos los especialistas que ya solo les faltaba, un año les faltaba para terminarse de formar. Y no solo en Cuba, México, Argentina, Chile, en diferentes especialidades y subespecialidades. No les renovaron la beca. Le quitaron el presupuesto a la UNA porque la UNA iba a fortalecer el programa de formación de especialistas y este Congreso les quitó ese presupuesto. Ni una beca partida a la mitad, ni un aumento de una beca para nuevos especialistas. Y nosotros lo habíamos considerado. ¿Y dejó porque dinero? esos especialistas... ¿Había dinero en la caja del Estado? Totalmente. ¿Quedó? Y el dinero uno lo redistribuye, Raúl. Así lo hizo la presidenta. Y por eso yo les mencionaba que la voluntad política es lo ministro, principal. ¿cierto lo que dice? Uno puede modificar presupuesto. ¿No está de acuerdo, Aguilar, con usted? Uno puede modificar presupuesto. Eso es parte de ser administrador del Estado. Los presupuestos, por eso se llaman así. O sea, se supone que van a llegar esos ingresos, pero en un país como Honduras, donde la mayor parte de las cosas acá se importan, cosas tan elementales como el maíz, no podemos pensar que Honduras va a tener esa capacidad de tener presupuestado todo eso. A veces el papel es capaz de soportar muchas cosas, pero la realidad que Honduras tiene es otra, y es que la salud no ha sido prioritaria. Esa es una verdad incómoda que le duele a los políticos decirlo. Y claro, anunciar que se van a construir hospitales, eso es como miel para las abejas. Pero sí le pusieron mil millones de lempiras, doctor, a la mora quirúrgica en privado. Seamos sensatos en esa discusión. Pero esos 1.000 millones pero pudieron lo mismo haber le pusieron a planificación estratégica. En vez de construir hospitales, en vez de contratar médicos y enfermeras. Correcto, y los están despidiendo. En vez de pagarle a los médicos. Recordemos las huelgas y las asambleas informativas del Colegio Médico en el gobierno anterior, porque no se les pagaba. A las compañeras enfermeras las tuvieron en la calle protestando durante semanas. Entonces, yo creo que uno tiene que tener la capacidad de la autocrítica, y lo digo desde la posición de un gobierno del que formé parte. Y debo de reconocer en lo que me tocó dirigir en el Seguro Social, que el tiempo fue tan breve que no tuvimos la capacidad de poder dar respuesta. Y mire, doctor, en el Seguro Social usted también lo conoce. Todavía en la parte que me tocó dirigir a mí, quedamos debiéndole a la gente. La gente llegaba y no habían medicamentos, no habían camas suficientes, la gente tirada en las emergencias de los hospitales. Entonces, debemos de tener también la capacidad de reconocer y entender que mientras no exista una coincidencia, o lo que algunos expertos llaman la creación de un pacto nacional de salud, donde se puedan sentar todos los sectores, incluyendo a los partidos políticos, para definir el sistema que queremos, y que ese sistema lo defendamos y lo blindemos de los políticos, para que cuando haya un cambio de gobierno, bien sea de un partido o de otro, no se convierta en el deseo antojadizo de un presidente en cambiar ese sistema. Lo que hizo Costa Rica con la Caja Costarricense del Seguro Social, llegaron a un gran pacto todos los sectores, y ese es un sistema que lo han protegido y lo defienden a capa y espada, principalmente de los políticos, porque estos llegan en las campañas electorales prometiendo que van a convertir instituciones en hospitales, o que van a construir un montón de cosas sin el verdadero soporte financiero. Y sacudirse también la influencia de otros países, doctor, porque no solo son influencias internas en este momento. Incluyendo la de Cuba y Nicaragua, me imagino que a eso se refiere también, y la de Venezuela ni digamos. A la de Estados Unidos, que tienen el peor sistema de salud, y son los asesores que tienen ahorita, que solo dicen privatizar. Pero mire, Estados Unidos es el principal aliado de Honduras en el área comercial. Recibimos casi el 25% del Producto Interno Bruto de nuestros migrantes en Estados Unidos. O sea, lo digo con todo respeto, es una torpeza política, me parece,
atacar a nuestros amigos. Lo que tenemos que hacer es fortalecer. No se ataca, es ser soberano y pactar. Otros países lo han hecho. Claro que sí. No despidieron a todos los médicos cubanos, en otros países no hicieron eso. Fortalecer esas relaciones. Pero bueno, ese tema de los médicos cubanos, yo nuevamente, en algún momento, cuando el huracán Mitch, yo creo que fueron necesarios, pero habiendo más de 15,000 médicos desempleados, traer médicos de otro país, realmente uno se cuestiona también esa decisión. Pero quiero volver a ese punto que es el Pacto Nacional por la Salud. Yo creo que, y lo he dicho en otras intervenciones, por ejemplo, nuestros médicos que son diputados deberían de organizar y formar un frente parlamentario a favor de la salud del pueblo hondureño y crear desde ahora un proyecto entre todas las fuerzas para definir este sistema que yo creo que queda claro que no satisface las necesidades del pueblo hondureño. El ciudadano que en este momento está ahorita en el Hospital Escuela o en el Catarino Rivas y que el doctor le está diciendo que tiene que ir a conseguir 10,000 empiras para pagarse una tomografía, para pagarse una resonancia, poco le importa esta investigación del Ministerio Público. Lo que le importa es la tragedia de que no hay un sistema de salud que le esté dando respuesta. Ese hondureño que está saliendo con la receta ahorita a buscar a una farmacia privada, y esto no ocurre en este gobierno, viene ocurriendo desde hace muchísimos años, y es ahí donde yo creo que deberíamos de centrar la discusión. Bien, voy a hacer la primera pausa, pero antes voy a ir con Fernando Arteaga. Han capturado a un alcalde allá en Tocoa. Fernando, ¿qué ha ocurrido esta mañana y por qué lo capturan? Entiendo que por la muerte del ambientalista. Entiendo también que lo han capturado, pero el hombre se va a defender, ¿verdad? Vamos, Fernando, adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días también a sus panelistas y al auditorio del foro La Entrevista de Canal 11. Como usted lo dice, se ha capturado y se ha confirmado por parte de autoridades del Ministerio Público la captura del exalcalde de Tocoa, Colón, don Adán Funes, también señalado como uno de los responsables intelectuales de la muerte del ambientalista Juan López, según las primeras hipótesis del Ministerio Público y según también estas acusaciones que ya son formales. Se ha informado que el Ministerio Público, con operación en desarrollo, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la Dirección Policial de Investigaciones, lograron esta mañana la captura de Adán Funes Martínez, exalcalde de Tocoa, Colón. Además, también se ha confirmado la captura de otra persona en estos mismos operativos. También se capturó a Héctor Eduardo, hablamos de Héctor Eduardo Méndez. El Ministerio Público considera a los dos detenidos responsables del delito de asesinato en perjuicio del líder ambientalista y defensor de derechos humanos Juan Antonio López, quien fue ultimado el pasado 14 de septiembre de 2024. Se ha dado a conocer también que hay una tercera persona que estaría siendo detenida y que se está tras la pista de ella, y en las próximas horas se estaría informando sobre su captura, pero repetimos, a esta hora de la mañana se ha confirmado la captura del exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Funes, y también del señor Héctor Eduardo Méndez. Ambos están siendo acusados y también señalados responsables del delito de asesinato en perjuicio del líder ambientalista y defensor de derechos humanos Juan Antonio López. Más detalles en próximas emisiones de 11 Noticias. Bien, voy a leer un poco lo que dice la gente. El coronel Gustavo Paz Escalante me dice: buenos días, para el doctor Brian Erazo, que no trate de defender lo indefendible. Los hospitales en construcción y muchos proyectos se hicieron de forma desordenada y muy probablemente sobrevalorados, y eso está en investigación. No es posible y lógico traer médicos cubanos cuando aquí hay médicos hondureños sin empleo. Eso es ser antipatriota y desconsiderado con el pueblo hondureño, solamente por tratar de establecer un sistema político ideológico desfasado y corrupto. El doctor Aguilar tiene mucha razón en sus comentarios, dice el coronel Gustavo Paz Escalante. También, no puedo leerlos todos, pero me comprendan, dice don César Durón. Buenos días, ¿por qué no llevan a los cachos a defenderse? Los invité y no quisieron. Los invité, los estuvimos invitando, llamaron y no quisieron. Para que sepan, César es gran nacionalista y le cuento, sus correligionarios no quisieron.
Hay un doctor en el set que no se sabe lo que está diciendo. Los hospitales son peores que móviles. Es una gran estafa del Estado y los médicos cubanos, otro gran robo a las planillas infladas del Seguro Social del Hospital de Escuela de los 125 millones del TORA, etcétera. Aquí va a empezar una guerra entre los hospitales móviles y los hospitales Quiso Libre. Qué lástima que lo vean así. Porque el problema es, yo quisiera que esos hospitales los equiparan, los terminaran, los equiparan, les pusieran personal médico, enfermeras, de todo. Eso sería lo ideal, es la verdad. Eso sería lo ideal para el país. No que van a empezar a pelear los hospitales móviles y los hospitales de libre. Buenos días, que Dios los bendiga. Edgardo García le escribe, yo como pueblo pienso que en el menos este gobierno que se fue empezó a construir, y si no terminó la construcción es porque se les terminó el tiempo, y estos llegan a darle daños de pureza. Aquí es de lo que han destruido el país, son los nacionalistas desde que llegó Callejas, y Carlos Aguilar quiere tapar el sol con un dedo. Licenciado, yo tuve que hacerme una resonancia magnética en un hospital privado y la máquina del hospital de escuela está buena. Bien. Y Osman Reyes, el expresidente del Colegio de Periodistas, al final de cuentos podemos llegar a una gran conclusión. Todos han sido un desastre en el manejo de la salud. El doctor Jesús Aguilar seguirá en la historia como el verdadero transformador de la salud de Honduras. Don Carlos Aguilar. Bueno, creo que, como decía una de las personas que escribe, el peligro de esta situación es que esto se lleve a un debate partidario o ideológico, que sería peor todavía. Ya va camino por ahí. Sí, yo creo que el debate debe de ser justamente el origen de esta discusión, que es la incapacidad, la falta de planificación y la priorización que debe de tener la salud en los partidos políticos, en sus agendas partidarias o en el momento en que hacen las propuestas del sector salud. Creo que el gobierno actual, el hecho de no haber nombrado un secretario de Estado, pasará factura y está pasando en este momento por la importancia que tiene una persona que esté dedicada, y lo comentábamos antes de la pausa o durante la pausa, sobre la importancia que tiene un secretario de Estado en este particular rubro, que le dé el tiempo necesario, que se dedique exclusivamente a atender todas las necesidades que un sector tan importante como este tiene. Creo que haber despedido médicos vía WhatsApp, haber dejado de continuar la construcción de estos hospitales es realmente una decisión sumamente difícil. Estoy de acuerdo, la impopularidad de tener una obra de este tipo va a tener un costo político, pero también los gobiernos están obligados a revisar estos proyectos multimillonarios, y si hay irregularidades, por supuesto que tienen que investigarse. Pero insisto, el debate es por qué la salud no ha sido prioridad para los gobiernos, por qué siempre la improvisación, por qué siempre la falta de visión para poder tener un proyecto a muy largo plazo y que se quede blindado, reitero, para que estos cambios de gobierno no supongan dejar de construir un hospital o decidir la resolución de la enorme mora quirúrgica que dejó el gobierno anterior, llevarlo a los hospitales privados como una manera probablemente desesperada de poder resolver un problema que lleva muchísimos años formándose. Creo que va a ser importante tener la capacidad y la transparencia de poder manejar este tema sin sesgo político, sin sesgo partidario y únicamente con un criterio estrictamente técnico-científico para definir si efectivamente estos contratos fueron sobrevalorados como aparentemente el Ministerio Público ha detectado. Ante una supuesta sobrevaloración, ¿les parece correcto esa decisión de detener las obras para investigar posibles irregularidades, doctor? No se debe de detener, y por eso ponía el ejemplo, es de las primeras acciones. Creo que solo lo había visto en un caso de ambulancias, pero era porque ya no funcionaban. Pero una cosa no debe de bloquear la otra. Y de nuevo puse el caso de
de algunos equipamientos en COVID, por ejemplo, que hubieron, y nosotros no es que los dejamos guardados, no, eso se redistribuyó y que la investigación siguiera en paralelo. Así funcionan estos procesos porque salud se considera algo sumamente crítico. Y por eso, sin mencionar lo de los hospitales, pongo de nuevo los módulos materno-neonatales. Esos quedaron ya en etapa de puesta en marcha, se inauguraron ya obra, equipamiento y se tenía el recurso humano. ¿Y qué hicieron? Ahí los tienen cerrados. ¿Qué es la única acción que han hecho de los maternos neonatales? Quitar la X de Xiomara. Y eso ha salido ahí por la misma población, ha salido enardecida en La Paz, en Comayagua, en Olancho, porque en 100 días lo único que hicieron no fue poner ya a los recién nacidos en las incubadoras, que eso es lo que salva vidas, sino que fueron a poner la X. Y al día de hoy, como decía el doctor Carlos Aguilar, esos médicos ahí, porque pediatras se encuentran en estos departamentos, ya los tienen todavía despedidos o los pasaron por primera vez en la historia, eso no se había visto, los pasaron de condición de plaza a contrato. Entonces creo que eso se ve la intencionalidad. Lo mismo con el búnker de San Felipe, ya era una obra que estaba acompañando el Organismo de Energía Atómica, que es un ente internacional que ha acompañado el proceso, ya estaba para puesta en marcha y ahí lo tienen detenido. Y lo que celebran en los 100 días es que renovaron el convenio para la radioterapia con una fundación privada. Eso no puede seguir pasando, pero lastimosamente el Partido Nacional siempre ha operado así. Y a mí me da mucho pesar porque hay muchos discursos que dicen, no, pero la gente los votó. No, la gente no los votó, lo que hubo aquí es un fraude, una imposición. Y lastimosamente ellos siguen una agenda de Estados Unidos que tiene el peor sistema de salud del norte global, que les dicen privaticen, quiero nada más proveedores, cómprenme los medicamentos a mí, cómprenme el equipamiento biomédico a mí, cambien esos proveedores de países que no me gustan, no manden a estudiar a la gente a X o Y país. Creo que en eso hay que ser más sensatos, más humanos, no tomar decisiones, porque aquí los hospitales psiquiátricos se quedaron sin subespecialistas infantiles, porque psiquiatras infantiles Honduras no tiene, solo hay una en la privada en San Pedro. Entonces se hicieron procesos para mitigar eso, de traer subespecialistas de afuera, que son casos excepcionales, pero por una decisión, lastimosamente, como soy títere de Estados Unidos, que es como está operando lastimosamente muchos gobiernos de Latinoamérica, entonces cierran muchos programas. Habían 4 clínicas oftalmológicas operando de esta manera, y también por decisiones, lastimosamente, que vienen de afuera, también le quitaron la oportunidad de operarse. Ellos hablan de mora quirúrgica y cerraron todos esos programas para operarse la visión, porque el mismo, no nos vayamos muy largo, en Tegucigalpa tuvimos 2 plazas concursando 3 años, Raúl. Nunca participaban los oftalmólogos por cuestiones de incentivos salariales, que ahí también hay cuestiones personales de que cada quien trabaja donde más tiene vocación, ¿verdad? Y eso es algo humano de las libertades, pero la realidad es que la población hondureña no tenía oftalmólogos, entonces se buscaron otras vías. Pero de nuevo, están atentando, y esto lo han dicho diputados de otros partidos, están regresando a los especialistas que ya se les había pagado 2, 3 años de beca en otros países. Están hablando de disminuir las listas de espera de citas, de mora quirúrgica, pero están despidiendo médicos. Están regresando de los programas de especialidad, no les subieron una tan sola beca a la especialidad. Y yo también quiero decir que yo he sido también autocrítico. Yo todas las veces que iba a Colón, por ejemplo, con el Hospital de Colón, me iba con la Mesa Intersectorial de Salud y yo les decía, a mí de verdad ser funcionario de salud, a veces me da vergüenza tenerlos a ustedes en ese hospital, porque poca gente sabe, pero el hospital que está en Tocoa era un hospital provisional para el huracán Fifi, Raúl, el que está construido ahí. Yo les decía, a mí me da pena, pero tenemos la otra solución, pero también me da frustración de que porque depende de un banco, no avanza al ritmo que uno quiera, y esa parte también es algo que uno a veces tiene las manos atadas, pero el proceso ahí va. Y ellos quisieron también cerrar y detener los hospitales, y esto hay que ser claro, ellos quisieron cerrar y detener también las obras hospitalarias que estaban con préstamos, pero los bancos les dijeron, no, ese dinero no se puede mover. Sean sensatos, están todos los dictámenes técnicos. Mientras que los otros eran con fondos propios, entonces como ahí tienen más discrecionalidad, ahí sí pudieron redistribuir esos fondos. Pero bien que tuvieron para el bono del pescado, bien que tienen para pagar a más de 100,000 empiras la cirugía en los hospitales privados. Entonces el debate de si hay fondos o no es como en cualquier hogar, uno decide la priorización
de esos fondos. Y lastimosamente ellos lo han definido para los hospitales privados. Y a ninguno de estas poblaciones no le pueden decir, esas declaraciones del procurador son sorprendentes, decirle a Choluteca no ocupas un hospital. Dígale, cuando el hospital de Choluteca 100 años va a cumplir el próximo año, Raúl. Marco García Rosa, más de 7.000 millones de lempiras sin ejecutar el gobierno pasado. Decretos de emergencia por 4 años fueron inoperantes. En ese sentido yo creo que se fue transparente en 2022, porque muchas veces queda la constelación. ¿Por qué en 2022 no se empezó los hospitales? Tal vez no se empezó aquellas obras que ocupaban más fondos, porque se fue transparente y se dijo, en 2022 el presupuesto estaba estricto. ¿Por qué no ejecutaron 7.000 millones? Habría que ver a qué rubro se refiere, pero en la Secretaría de Salud siempre se tuvieron ejecuciones presupuestarias arriba del 90% de lo que se asignaban. Pero sí es un elemento que a veces frustra, que muchas veces hay que cumplir prerequisitos, ¿verdad? Hay estudios de factibilidad que se hicieron, hay estudios del recurso humano que se hicieron, Raúl, que nos dieron una fotografía que para los nuevos hospitales se ocupaban 600 especialistas. Y por eso nosotros doblamos las becas. Pasamos de becas nacionales de especialistas de 300 a 500 entre el Seguro y la Secretaría de Salud. Se mandaron a más de 300 a formar fuera. El plan estaba en marcha, pero ellos lo están deteniendo porque no les interesa a la población. A ellos no les importa que mueran personas en este proceso, porque la evidencia ha dicho que así han actuado siempre, porque lastimosamente les importa más ese lucro de beneficiar a esa gran empresa, que aquí también hay que ser transparente. La red privada de servicios de salud, y también el doctor no me va a dejar mentir, tampoco tiene la capacidad. Yo personalmente, que estaba a cargo de la parte de regulación de servicios de salud, nos tocó suspender quirófanos de los subrogados del seguro porque no cumplían, estaban en hacinamiento, no cumplían normas de bioseguridad. Y eso es un peligro para la población, porque los privados están con la capacidad instalada para el mercado privado, que aquí es chiquito, aquí solo 1 de cada 20 hondureños puede ir así con el dinero que tiene en el banco a una salud privada. Entonces, esa no es la ruta. Lastimosamente tienen asesores estadounidenses que les están diciendo váyanse por los mecanismos privados, y Estados Unidos tiene el sistema de salud más costoso a nivel mundial. Eso no sirve. La evidencia nos dice privatizar salud no sirve. Los esquemas de salud que sirven son los solidarios, ir uniendo más el sistema de salud y no tomando estas decisiones de ir dando a fundaciones privadas y repartiéndose la salud como que fuera un pastel. Carlos, tú fuiste ministro. Si fueras ministro, ¿qué le recomendarías al presidente Azura? Bueno, la primera recomendación es que nombre un secretario de Estado. Alguien con un perfil lo suficientemente técnicamente preparado, con mucha experiencia, que no vaya a improvisar, que no vaya a entender, a saber cómo funciona la Secretaría de Salud, porque ya es tarde. Esa sería mi primera recomendación. Creo que ese gesto del presidente de asumir la Secretaría de Salud fue un gesto, creo yo, con buena intención, obviamente un gesto político, pero con poca incidencia práctica. Y hemos visto en el breve tiempo que lleva el gobierno las consecuencias de no tener un secretario de Estado. Lo segundo sería que el presidente defina hacia dónde va el sistema. Si vamos a seguir con el mismo sistema, que es el mismo del gobierno anterior, es decir, un sistema disperso, caótico, un sistema inequitativo, un sistema donde cerca del 50% de lo que se gasta en salud, el hondureño lo paga de su bolsa. No hay una tan sola acción que nos diga cómo el gobierno con este sistema va a cambiar eso. Y esa decisión de definir hacia dónde va el sistema de salud probablemente sea la más importante, y desde luego esto tiene una enorme implicación en temas de estructura. Construir hospitales, eso lo hace cualquier gobierno. Eso creo yo que debemos de alejarnos de la discusión ideológica sobre, y lo digo, doctor, con toda claridad, sobre el sistema de salud de Estados Unidos, o si el de Cuba es mejor, o el de Chile, o el de Colombia. Honduras tiene que tener su propio sistema de salud. No podemos copiar el modelo cubano, tampoco el modelo de Estados Unidos, porque esa no es nuestra realidad. Y caer en ese debate ideológico es un peligro.
porque la realidad de Honduras es otra. Creo que también atacar al sistema privado de salud es un error. Son aliados estratégicos en la salud, en el manejo de la salud del pueblo hondureño. Muchísimas personas acuden al sistema privado porque el sistema público no le da respuesta. Le dan las citas en el Seguro Social y en los demás hospitales dentro de un año. No hay especialistas suficientes y una serie de problemas. Así que yo creo que atacar a la empresa privada es un gravísimo error. Creo que, por el contrario, se deben de unir esfuerzos, se debe trabajar bajo un mismo objetivo, que es la salud del pueblo hondureño. Y en ese sentido creo que mi recomendación, repito, para el presidente de la República serían específicamente esas dos, y a partir de ahí empezar a trabajar con todos los sectores para poder tener un sistema de salud que empiece a dar respuesta, lo cual va a llevar mucho tiempo, Raúl, porque los cambios en áreas tan complejas como salud y educación llevan mucho tiempo, pero mientras más nos tardemos, más difícil va a ser poder implementarlo. Grandes hospitales, Santa Bárbara, Olancho, Ocotepeque. ¿Deben terminarse, doctor? Deben de terminarse. Creo que dejar abandonada esa obra, por la razón que sea, va a ser un gravísimo error, pero no se pueden construir, y en eso yo tengo mis dudas con lo que dice el doctor Erazo sobre si se puede seguir con un proyecto que el Ministerio Público y aparentemente el Tribunal Superior de Cuentas, entiendo, ha detectado irregularidades. Es un enorme riesgo para los funcionarios públicos llevar adelante un proceso o un proyecto que tiene serios cuestionamientos. Creo que lo que hay que insistir es que la revisión de esa documentación, que esa auditoría sea ágil, sea independiente, sea técnica y que no tenga sesgo partidario, porque lo que el pueblo hondureño quiere es que las obras se terminen, que empiecen a funcionar, y para eso se va a necesitar ¿Debe buscar financiamiento el gobierno para terminar eso? Yo creo que sí, yo creo que no hay, que es evidente que el financiamiento no está. Creo que estas obras, si se consiguió dinero para construir canchas de fútbol, ¿cómo no va a haber dinero para construir los hospitales? Creo que debe priorizarse, y en este sentido terminar estos hospitales me parece que es imperativo. Para usted. Sí, yo creo que soy menos optimista en poderle dar recomendaciones lastimosamente al presidente, porque la historia nos enseña que el Partido Nacional nunca le ha interesado la salud pública, y eso lo hemos visto en todo el ciclo de gobiernos nacionalistas. Entregaron la salud renal, entregaron cáncer, entregaron los municipios con la estrategia de descentralización, entregaron hospitales. Entonces a ellos no les interesa, y lastimosamente ahí pareciera que él no mandara, y hay muchos otros sectores que sí son los que mandan, ¿verdad? A mí me gustaría hablarle a la población hondureña, a los pobladores del departamento de Choluteca, departamento de Valle, municipios del sur de Francisco de Morazán. Deben de defender esa obra del hospital de Choluteca. No es posible que ustedes sigan atendiéndose en un hospital que tiene 100 años. ¿Será que el Partido Nacional el próximo año quiere celebrar esos 100 años y eso es lo que están esperando? A mí por lo menos no me gustaría llevar a un familiar en esas condiciones. Deben de presionar a los pobladores de los municipios del norte de Olancho. Deben de organizarse para reclamar lo que es de ustedes, para lo que desde los impuestos de la población hondureña ya se invirtió. A los pobladores de Tocoa, que nadie les venga a decir que ustedes no necesitan un hospital, que ustedes se tienen que seguir atendiendo en un hospital provisional que estaba para existir 10 años, porque lo único que va a pasar va a ser que va a pasar lo mismo que Roatán, si Tocoa sigue en esas condiciones. Es como el que le quisieran cerrar el hospital a Roatán. Yo estoy seguro que los pobladores de Roatán también serían los primeros en levantarse, por muy liberal o nacionalista que sea la isla. A los pobladores de Ocotepeque, ustedes tienen derecho a perseguir una vida digna, no a irse, por muy buquelistas que sean muchos pobladores en Honduras, no es digno que madres hondureñas, más de 3.000 madres hondureñas se estén atendiendo en hospitales de El Salvador, y tienen doble nacionalidad más bien los niños y niñas. Tegucigalpa y San Pedro Sula, le hablo a los colegas, defendamos los hospitales de trauma. Solo
el personal de salud, y ahí es que lastimosamente tal vez el presidente no tiene la empatía ni ese procurador porque nunca ha visto morir a alguien por la carencia frente a ellos, ¿verdad? Pero en Tegucigalpa y San Pedro Sula, trabajadores de la salud del Hospital Mario Catarino, del Hospital Escuela, ustedes saben, 2/3 de la carga de esos hospitales es emergencia. Si no terminamos los hospitales de trauma, el Hospital Escuela y el Hospital Mario Catarino, por mucho que tengamos pactos, que nos abracemos como trabajadores de la salud, que le dediquemos una vida a esos hospitales, no tienen salvación si no se construyen los hospitales de trauma. Santa Bárbara sabe lo que es operarse en ese hospital, que tiene una emergencia que a mí me da vergüenza. Y esa podría ser una primera recomendación, por lo menos que Tito, como no es del área, que visite, ¿verdad?, los hospitales, porque a mí me da vergüenza pararme en lugares con tanto hacinamiento como el Hospital de Santa Bárbara, que por mucho que uno lo remodele, no hay espacio, no hay dónde crecer. Y de verdad que es una tragedia seguir atendiendo emergencias ahí. Lo único que puede hacer como médico uno es referir a San Pedro Sula y sobrecargar al colega del Mario Catarino. O sea, doctor, que aquí seguimos sin un plan a largo plazo de los gobiernos en el sistema de salud pública. Pero ahí es que están los pueblos. Cada gobierno improvisa sobre lo que dejan los anteriores. Pero cada pueblo tiene liderazgo, porque ese es el origen del pacto social. Fueron pueblos todos estos departamentos que aspiraban a eso, que aspiraban y apostaron a un proyecto más social. Sin embargo, porque estos procesos llevan tiempo de nuevo, ningún hospital... Apostaron a un proyecto social, pero después ya no. Después votaron en contra del libre. Ahí hubieron muchos elementos que sucedieron, incluyendo fraudes, problemas de comunicación. Lo de comunicación libre usted lo ha mencionado. Libre, pero el doctor, libre sacó 19%. Éramos malos comunicando, y eso creo que lo coincidimos todos. Pero no por eso le van a ocultar la obra a la población hondureña, pero lastimosamente están cortando todo, Raúl. No solo son los hospitales nuevos. El presupuesto de mantenimiento pasó de 1.000 millones a 300 millones de lempiras para el nivel nacional. ¿Por qué harían eso? De 1.000 millones a 300 millones, ¿por qué haría eso el gobierno? Bueno, yo creo que habría que preguntar al gobierno, porque si es que fue así, ¿por qué lo hizo? Pero yo sigo pensando que la discusión de fondo, más que una arenga partidaria o defender ¿por qué ese 19%? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Yo sí sigo creyendo que el problema de fondo no es otro más importante. Y claro, lo más fácil es culpar al adversario de lo que está ocurriendo. ¿Por qué no lo hice yo en mi periodo? ¿Por qué esa vergüenza que yo estoy diciendo ahora, que me da estar en un lugar con hacinamiento, por qué no intenté resolverlo cuando pude, cuando estuve ahí? Y es ahí donde yo pienso... Pero por eso se está construyendo, doctor. Y por eso creo que cuando el gobierno comenzó, no había un plan. O sea, no estaba claro. Y justamente por eso sí yo creo la necesidad de ese pacto. Le podemos poner otro nombre, no importa. Pero que por fin la salud sea el centro de la discusión, donde sea la prioridad. Y yo sí creo que tiene que haber un plan a largo plazo. No hay manera. Todos los países que han llegado a tener sistemas de salud medianamente robustos, países de renta media, media baja, como los del área centroamericana, han sido proyectos que han llevado muchos años y que ha sido producto justamente del ponerse de acuerdo. No es atacando a la empresa privada, no es atacando a Estados Unidos, no es atacando a Cuba, no es atacando a Venezuela. Eso no nos va a resolver la crisis, doctor. Yo pienso que la discusión, más que ideológica, es política de salud. Yo creo que cuando Honduras defina y se siente a discutir qué sistema quiere, podamos o empezaremos a ver la luz y podemos darnos cuenta o sabremos con mayor claridad hacia dónde vamos, justamente para que no pase lo que está ocurriendo ahora. Que se comenzaron unos hospitales y por alguna razón, en este caso, según el Ministerio Público, por irregularidades, se suspende una obra tan importante. Creo que esa es la verdadera responsabilidad de los políticos. Creo que este gobierno tiene que hacer un enorme esfuerzo para poder concluir estos hospitales, porque indudablemente esas imágenes que estamos viendo son tristes, en el sentido de que eso todo indica que va a pasar mucho tiempo
antes que se pueda reanudar, y el llamado justamente es para eso, para que esta auditoría, para que la revisión de estos contratos se haga a la brevedad posible y sobre todo de manera independiente. Me dice aquí Enrique, esto me lo dice Emilio Ramírez. Enrique Aguilar Paz inició 6 hospitales públicos, no lo finalizó, 1972 al 78. Los gobiernos abandonaron las obras, fue hasta 1990 que el Gordo Castellanos decidió ponerlos a funcionar y son los que están brindando servicios, entre ellos el Hospital de San Marcos, Ocotepeque y otros 5 más. Sí, era lo que yo mencionaba, que en la historia no se ha visto ningún hospital, por lo mismo de la ley de contratación del Estado, de los requisitos, los créditos, que se terminen las obras desde el diseño hasta la puesta en marcha en 4 años. Lastimosamente el Partido Nacional sí quiso vender eso. Y por eso es que tenemos los hospitales móviles, porque hicieron cosas a las carreras u ofrecieron 90 hospitales en el desconocimiento, ¿verdad? Que eso sí no se sabe dónde está. Responsablemente, uno si va a hacer un hospital de calidad, va a tomar ciclos y se ve hasta en los países desarrollados de 3 a 10 años. Ambos estuvieron ahí. Considerando lo que hemos visto, poner hospitales, considerando estos hospitales que estamos viendo, ponerlos varios, las características de estas obras, ¿tiene la capacidad la Secretaría de Salud de mantener en servicio estos centros o hace falta mano de obra, recursos para ellos, el equipamiento, los doctores? Carlos, ¿qué pensás? En este momento yo creo que la Secretaría de Salud no tiene la capacidad. Creo que esta es una de las instituciones más debilitadas técnicamente. Creo que en el transcurso de los últimos años, esta Secretaría perdió esa gran fortaleza técnica que tenía, donde uno podía encontrar expertos prácticamente en todas las áreas de la salud, y es evidente que la politización y que la mediocridad llegaron a estas instituciones, y gestionar estos hospitales va a ser un reto enorme. Creo que se necesitará el fortalecimiento institucional primero para después tener la capacidad de poder operar estos hospitales. Yo no estoy en contra de la descentralización. Me parece, contrario a lo que expresaba el doctor Erazo, que existen instituciones, y se ha demostrado a través de la historia aquí en Honduras, que pueden trabajar de manera conjunta, de manera organizada, de manera transparente. Además, algunas instituciones que pueden perfectamente ayudar a la gestión de estos hospitales, porque no se tiene toda la capacidad en recursos humanos y la capacidad administrativa para poder manejar estos hospitales. Creo que otro de los aspectos importantes, que ya lo mencionaba también el doctor Erazo, es la gestión de los recursos humanos. La política nacional de formación de recursos humanos en salud debería ser una prioridad. Creo que no se trata únicamente de mandar médicos a especializarse por mandarlos, sino que tiene que haber un plan estratégico para qué los mando y bajo qué condiciones, precisamente para que no venga un gobierno de diferente ideología y diga, ah, bueno, como estos médicos están formándose en Cuba, entonces les voy a suspender su beca. Ese es un gravísimo error. La salud no debe de tener color político, la salud no debe tener agenda partidaria y no debe tampoco convertirse en un discurso de populismo sanitario. Debe de verse con la mayor seriedad posible y debe de trabajarse pensando no en la inauguración inmediata, sino como un legado de los funcionarios, del gobierno y de los partidos políticos que llegan al poder para el pueblo hondureño, y no necesariamente como un botín político. Bien. Ojalá que no estemos ante otros hospitales móviles. Sería una tragedia para Honduras que 5 hospitales quedaran botados. Ojo, pero si se comprueban actos de corrupción, que castiguen a los culpables también. Ya lo dice Tito Azura, ponelo otra vez y luego ligas la pausa. Tito Azura, presidente de Honduras, dice que los del Ministerio Público han sugerido que paren seguir con esos 3 hospitales con fondos del gobierno, y que también lo han sugerido las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas por supuestas irregularidades. Informes que tenemos
es que varios funcionarios de la CID que habrían participado en esto están siendo investigados por el Ministerio Público para ver si hay irregularidades o no, a ver si hicieron actos de corrupción o no en la construcción de estos hospitales. Esto dijo Tito Asfura. Se lo voy a explicar en pocas palabras. 3 de ellos están financiados por BID y BESIE y siguen su trámite y su ejecución normal. 3 de ellos son con fondos nacionales, pero quiero decir una cosa, voy a poner aquí entre comillas, con fondos nacionales que no existen, con fondos nacionales que significan dejar de pagarle a otra gente, a proveedores, a medicinas, a planillas, para podernos hacer hospitales. Entonces, estos 3 hospitales con fondos nacionales, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público intervino y nos dio una orden el día de ayer que paremos toda ejecución. Ya estaba desde comienzos de mi gobierno, detuvimos la ejecución de estos hospitales para ver, en primer lugar, si era factible, como se había programado el financiamiento para los hospitales, y ahora, con mucha más razón, del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas, que nos ha ordenado totalmente y contundentemente que no debemos de seguir construyendo los hospitales hasta que ellos no den un dictamen definitivo de eso. Pero esto no nos va a atrasar. Nosotros vamos adelante con nosotros 3 hospitales, fortaleciendo los hospitales que tenemos. Hospital Escuela, el Tórax, San Felipe, Catarino Rivas, Leonardo Martínez, con todos vamos a trabajar. Estamos estudiando el nuevo hospital en Puerto Cortés. Entonces estoy seguro, en Progreso también, estoy seguro que vamos a cambiar muchas cosas. Bien. ¿Qué visualiza va a pasar, Carlos? Bueno, yo creo que estas imágenes, reitero, que nos producen estupor, ver cemento y varillas sin terminar, esa es la noticia de hoy, pero la realidad es una todavía más dolorosa, y es que día a día los hondureños siguen asistiendo a los hospitales públicos a recibir recetas en las que no hay medicamentos, a seguir pagándose de su propio bolsillo exámenes de laboratorio, radiografías, ultrasonidos. Esa es la tragedia del pueblo hondureño. Creo que las investigaciones deberán de seguir su curso. Tengo serias dudas que esto pueda ser rápido. Creo tampoco que será muy difícil que sea una investigación altamente técnica y científica. Ojalá lo fuese, porque lo peor que podría pasar es tener justamente otro escándalo como el de los hospitales móviles. Hago un ferviente llamado nuevamente a la clase política, a los protagonistas del sector salud, a tratar de encontrar un punto de convergencia para poder iniciar el camino a la búsqueda de ese sistema de salud que el pueblo hondureño necesita. Creo que la necesidad imperiosa de un secretario de Estado en el despacho de salud es más que evidente, y este es un llamado respetuoso también a quienes tienen que tomar esa decisión para que el sector salud tenga alguien con quien puedan entenderse los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud, y poder llevar de manera armoniosa, ojalá, la finalización, una vez que se terminen las investigaciones de estos hospitales, que realmente es una triste y vergonzosa noticia que hayan sido suspendidos, si sobre todo se confirma que hubo irregularidades. Eso sería catastrófico, sería realmente una vergüenza seguir todavía con estos actos aparentemente de corrupción en algo tan sensible como es la salud del pueblo hondureño. Me dice el exministro de Lina del Gobierno de Libertad y Refundación, estoy hablando de don Francisco Funes, dije: Francisco, no tapamos el sol con un dedo. Este gobierno no está buscando fondos para el sector social y lo que le interesa es privatización de la salud. 2,
se estaban construyendo con fondos nacionales y este gobierno no los va a buscar, como los obtenía el gobierno anterior. Es para lo de las irregularidades e investigaciones del Ministerio Público. Sí, ¿Usted cómo ve lo que viene? Dinero hay, dinero uno hace las modificaciones si hay la voluntad política, que es el primer ingrediente. Y yo hago un llamado, como lo hice al principio, ¿verdad?, a la humanidad y a la sensatez, que dejemos de lado estos sesgos políticos, porque esto lo van a tratar de instrumentalizar mediáticamente, como una cacería política, lastimosamente, pero que nos vayamos, a las obras que ya están, pongan a funcionar esos 4 módulos neonatales. Cada día que pasa son recién nacidos que les toca nacer aquí en Honduras, compartiendo una incubadora con otros 3 recién nacidos más. Son recién nacidos que fallecen a veces porque a uno le ha tocado, y eso no lo podemos esconder como trabajadores de la salud. Presidente, ponga a funcionar esos módulos neonatales, que no le haga caso a los de las comunicaciones, que eso se pone a funcionar con quitarle la X. Con quitarle la X no van a esconder la historia. Reactive ese centro de adicciones y dependencia. Aquí tenemos un problema serio con el tema de salud mental. Reactívelo, no lo suspenda solo porque está en un municipio donde la alcaldía no es del Partido Nacional, así no se debe de gobernar en salud. Reactive también, ponga a funcionar, porque eso ya también estaba en más del 90%, el búnker del San Felipe. Terminemos de darle a la población hondureña una radioterapia digna, pública, de calidad. Ese iba a ser ya está ahí, el equipamiento más moderno de Centroamérica en esa materia. No sigamos beneficiando a corporaciones, fundaciones privadas en el tema de cáncer, porque ahí sí actuaron rapidito en el tema renal, por ejemplo, en abrir nuevas clínicas privadas, pero cuando en los hospitales nuevos, ahí todos esos tienen salas de diálisis, son servicios públicos de diálisis, así se hacía hace más de 20 años. Lastimosamente, cuando Maduro empezaron otra vez a privatizar estos procesos, y que no le vendan una falsa idea al pueblo hondureño, que la discusión aquí es administrativa, legal. No volvamos a repetir la historia. Esto ya se lo hicieron al Seguro Social, así privatizaron el Seguro Social a través del modelo subrogado hace 20 años. Ya estamos repitiendo la historia. Cientos y cientos de niños murieron en Honduras porque el Hospital María estuvo parado todo el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Seamos más sensatos en esas decisiones, porque las decisiones en salud, en administración pública, uno puede tener sangre en las manos si no hace las cosas a tiempo, si no hace las cosas con la voluntad política suficiente. Lastimosamente en nuestro país la corrupción es de ambas vías, empresa privada con las compañías constructoras de estos hospitales, como el gobierno peca igual el hechor y consentidor. Por eso los presupuestos de mantenimiento de los hospitales, ¿bajo a qué empresas iba ese mantenimiento? Bueno, hemos tenido a lo largo de la historia hechos vergonzosos en el sector salud y claro, esto va a ocurrir, y la importancia acá de tener instituciones que se encarguen de proteger los intereses del pueblo hondureño. Ojalá algún día la institucionalidad nos genere esa confianza necesaria para poder apoyar y poder entender que los dineros sagrados del pueblo hondureño que se destinan al sector salud deben de ser protegidos. Las experiencias, reitero, han sido tristes, han ocurrido enormes actos de corrupción y desafortunadamente la sombra nuevamente de esta corrupción empieza al parecer sobre estos contratos, que ojalá las investigaciones puedan aclararlos de una manera rápida. Yo sí creo, Raúl, que la importancia que debe darle el presidente de la República al sector salud ahora es más imperativo que nunca. Creo que debe de buscarse el acercamiento con todos los sectores precisamente para poder llevar a cabo esta transformación que el pueblo hondureño reclama desde hace mucho tiempo. Doctor Brian Erazo, nos vamos. Sus comentarios finales, por favor. Pongamos también a funcionar los quirófanos que ya estaban en procesos de remodelación, los 2 centros de trasplante, San Pedro Sula y Tegucigalpa, que también estaban en marcha, pero también hemos obtenido información que se han estado deteniendo estos procesos.
apostémosle a lo público, lo que ya estábamos invirtiendo, no paremos el Laboratorio Nacional de Medicamentos, que también hemos tenido información cruzada, a veces dicen que sí, que no, en presupuesto quedó, ya van a empezar a decir que no quedó, pero ahí en el presupuesto que ellos aprobaron en Congreso quedó presupuesto para seguir este año con el Laboratorio Nacional de Medicamentos, que ya tiene invertido más de 200 millones de lempiras, y al pueblo hondureño que tratemos de unirnos y resistir y luchar y defender lo público, porque esto es lo que nos toca. Lastimosamente estamos ante un gobierno que no le interesa a la gente y por eso tenemos esa situación con el transporte, los costos de transporte, con los costos de canasta básica, y ahí es parte de este esquema también el tema de salud. Y más que hablarle al presidente, también hacerle un llamado al COEP, que seamos sensatos. Ustedes pueden parar en cualquier hospital por cualquier causa, ya sea en su adultez, sus mamás tienen tíos, tías, que muchas veces van a necesitar de un hospital público porque la pandemia nos lo demostró. No seamos ávaros, no seamos codiciosos. En salud necesitamos un pacto. A ese sector que está mandando en el país también le hago un llamado a no tener esa avaricia desmedida que lastimosamente es la que ha venido a romper, porque por mucho que nos pongamos de acuerdo abajo, luego ellos vienen sobre la mesa a hacer fraudes y pactos lastimosamente en este país, que vienen a ponernos en esta situación de no continuar estas grandes obras que cada pueblo y cada comunidad que está viendo hoy el programa debe de unirse y salir a defenderlas. Gracias al doctor Brian Erazo, ex viceministro de Salud Pública en la administración del Partido Libertad y Refundación. Don Carlos Aguilar, exministro de Salud en el gobierno de Mel Zelaya, director del Seguro Social en el gobierno de Xiomara Castro. Carlos. Bueno, indudablemente hacer ese llamado también a las autoridades, en este caso el Ministerio Público. Entendemos que hay una sentencia de un juez donde ordena suspender la construcción de estos hospitales, y frente a eso, pues a los funcionarios públicos no les queda más que cumplir esa orden. Sí creo que es importante insistir en que la revisión de estos contratos se haga de una manera acelerada. Llamar también a este pacto nacional por la salud, que creo que es una necesidad. En tanto no lleguemos a un acuerdo, seguir en discusiones ideológicas y partidarias le hace un gran daño al sistema, a la institucionalidad. Finalmente, decirle al pueblo hondureño que debe de luchar por sus derechos efectivamente y no dejarse manipular por los políticos. La salud del pueblo hondureño no tiene partido y no tiene ideología. Bien, antes de retirarnos, se para entonces la construcción del hospital de Ocotepeque, de Olancho y Santa Bárbara por recomendaciones del Tribunal Superior de Cuentas y de la Fiscalía. Varios funcionarios de la CIP están siendo ya investigados por la Fiscalía por la construcción de estos hospitales. Ojalá que se terminen los hospitales en un país tan pobre como Honduras. Sería, bueno, los hospitales móviles, sería imperdonable también esto quedara botado. Ojalá, Dios primero, que no. Nos vamos a poner lo que dijo Tito Azfura, el por qué separan los hospitales de Olancho, Santa Bárbara y Ocotepeque. Gracias a todos por su atención. Esto dijo el presidente Azfura. Se lo voy a explicar en pocas palabras. 3 de ellos están financiados por BIDIVESIE y siguen su trámite y su ejecución normal. 3 de ellos son con fondos nacionales, pero quiero decir una cosa, voy a poner aquí entre comillas, con fondos nacionales que no existen, con fondos nacionales que significan dejar de pagarle a otra gente, a proveedores, a medicinas, a planillas, para podernos hacer hospitales. Entonces, estos 3 hospitales con fondos nacionales, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público intervino y nos dio una orden el día de ayer que paremos toda ejecución. Ya estaba desde comienzos de mi gobierno, detuvimos la ejecución de estos hospitales para ver, en primer lugar, si era factible, como se había programado el financiamiento para los hospitales, y ahora con mucha más razón del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas, que nos ha ordenado totalmente y contundentemente que no debemos de seguir construyendo los hospitales hasta que ellos no den un dictamen definitivo de eso. Pero esto no nos va a traer
atrasar. Nosotros vamos adelante con nosotros 3 hospitales, fortaleciendo los hospitales que tenemos. Hospital Escuela, el Tórax, San Felipe, Catarino Rivas, Leonardo Martínez, con todos vamos a trabajar. Estamos estudiando el nuevo hospital en Puerto Cortés. Entonces estoy seguro, en Progreso también, estoy seguro que vamos a cambiar muchas cosas. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.